Este es el segundo video del curso de SPSS. En él vamos a revisar algunos de los menús básicos para la operación del programa. En primer lugar, dentro del menú edición, encuentro opciones como el insertar variable e insertar casos. Estas dos opciones me permiten incorporar algún registro nuevo que en su momento fue omitido o no se capturó dentro de la base de datos. Si yo quisiera incorporar una variable nueva entre turno y español, me posiciono, selecciono insertar variable y en automático me genera un campo entre las dos variables existentes. De la misma manera, si olvidé o omití capturar el registro de algunos de los estudiantes, me posiciono donde quiero integrar el dato, me voy a edición y le doy insertar caso. En automático me abre un espacio para capturar el registro del estudiante faltante. En el caso del registro, se asume sobre los datos que ya están codificados en la columna. Únicamente voy a ingresar los datos que corresponden al alumno que omití. En el caso de la variable, es una variable nueva, por tanto tendré que ir a vista de variables y para esta variable 00003 que me generó, tendría que definir los elementos que la integran, la medida, columnas, valores, los datos que sean necesarios dentro de la vista de variables. Ahora, para fines prácticos, vamos a eliminar ambas. No requerimos incorporar de momento ninguna variable ni ningún registro. Y vamos a revisar los menús subsecuentes. En la parte de datos, en ocasiones me es importante ordenar a partir de una determinada variable. Eso lo puedo hacer en la opción ordenar casos. Si yo le doy ordenar casos y le pido que ordene mis datos por la edad, si se dan cuenta no hay uno, ahora tengo 15, 15, 17, 14. Le doy a aceptar. Me dice que los datos han sido ordenados por la edad. Y si vamos a la base de datos, tengo mis registros de 10 años, 14 años, 15 años, 16, 17, que son los valores que tengo considerados para esa variable. En el menú datos son dos las opciones básicas que voy a ocupar: dividir archivos y seleccionar casos. Ambas tienen la función que en Excel implicaría la instrumentación de filtros. En dividir archivo tengo dos opciones: comparar los grupos y ordenar los resultados por grupos. Selecciono comparar los grupos. En este caso los quiero comparar a partir del turno. Incorporo la variable turno de este lado y le doy a aceptar. La única indicación que me da es que tengo activado el filtro con la variable turno. ¿Esto qué va a implicar? Que cualquier análisis que yo genere de manera posterior a haber activado el filtro me lo va a hacer dividiendo a partir de los variables que tengo codificados en la variable turno. Si me voy a vista de variables, para turno tengo codificados matutino, vespertino. Cualquier comparativo que genere análisis posterior lo va a hacer dividiendo a los alumnos del turno matutino y del turno vespertino. Para ejemplificarlo vamos a analizar estadísticos descriptivos y tengo activado el promedio global. Dentro de este únicamente quiero la media y la desviación estándar. Le doy continuar, aceptar. Me genera una tabla donde está dividiendo mis datos. Me muestra el turno matutino, el turno vespertino y el análisis respectivo que le solicité para ambos casos. La otra opción en dividir archivo es organizar los resultados por grupo. La seleccionamos, mantenemos la misma variable para ver la diferencia entre las dos opciones y le damos a aceptar. Me dice que está activado mi filtro, donde me va a separar a partir de la variable turno.
Le doy a analizar. Estadísticos descriptivos. Quedan activadas las opciones que tenía de manera previa, a no ser que cierre el programa. Continuar, aceptar, y me genera exactamente el mismo dato, pero dividiendo una tabla para el turno matutino y una tabla para el turno vespertino. Parece simple, pero si quisiera procesar variables con múltiples valores, donde tenga definidas 15 carreras distintas, o quisiera graficar valores para las 15 carreras distintas, esta opción resulta muy útil. Me va a generar una tabla, una gráfica para cada una de las carreras, o el análisis que yo genere si tomo como filtro esa variable de la carrera, donde puedo tener codificados n datos. Para fines de un reporte, con un solo proceso, me puede generar los valores correspondientes a la variable que yo utilice como filtro. Es importante, una vez que termine de utilizarla, regresar al menú y pedirle que me analice todos los casos. ¿Esto qué implica? Que va a desactivar los filtros que previamente generé. Si yo sigo trabajando análisis posteriores o cargando otro tipo de filtros ocupando otros menús, voy a ir acumulando ese grupo de filtros, y lo que va a pasar es que el análisis que genere lo va a realizar de manera parcial únicamente con los datos, o a partir de los datos que utilicé para filtrar mis variables. En este caso le doy a analizar todos los casos para desactivarlo y le doy a aceptar. En automático me marca que el filtro está desactivado. Aquí, si se dan cuenta, hay instrucciones que van a ser visibles dentro de la hoja de datos cuando incorporo valores, o dentro de la hoja de resultados. Hay comandos donde no me va a arrojar como tal una tabla, simplemente me va a marcar la instrucción de lo que hice. Ahora, en datos encuentro también la opción de seleccionar casos. Aquí me brinda tres opciones básicas. Si se satisface la condición, el seleccionar una muestra aleatoria o el basado en un rango de datos. Vamos a ocupar la primera. Si se satisface la condición, aquí yo voy a definir cuál es la condición. En este caso, a lo mejor quiero a los alumnos que en el examen de matemáticas sacaron calificaciones mayores a 8. Mis valores, vamos a verificar un aspecto. No, sí está bien. Mis valores están codificados en una escala de 10. Sí es válido hacerlo de esta manera. Aquí hay que tener cuidado cómo está codificada la variable. Si yo lo que quiero son valores superiores a 10, pero tengo una escala de 0 a 100, entonces realmente lo que tendría que buscar son los valores superiores a 80. Aquí sí procede como lo habíamos marcado. Datos, seleccionar casos. Si se satisface, un examen de matemáticas, calificaciones superiores a 8. Continuar. Y le doy a aceptar. Aquí me da la instrucción. Visualmente no me arroja ninguna tabla. Solo me dice que en matemáticas estoy solicitando los valores que son superiores a 8. Me los voy a identificar con un 1 al final y con un 0. ¿Qué es lo que se visualiza aquí? Valores superiores a 8 en matemáticas. Como en el registro 5 y 6 tengo dos alumnos con 10. Me los identifica con un 1, el resto con un 0. Visualmente, los valores que no están cruzados en el número de registro son los valores que cumplen mi condición. El valor 10 y 11 no está marcado. Son alumnos que en matemáticas tienen 9 y 10. Todos los valores que están cruzados, como aquí del registro 16 al 22, son valores que están por abajo de 8, como lo vemos aquí. En matemáticas 7, 8, 6, 8, 8, 7, 8. Esa es la función del primer filtro. Otra opción,
Le doy todos los casos para borrar el filtro. Me dice que el filtro fue desactivado. Datos, seleccionar casos y le voy a pedir una muestra aleatoria de los casos. Pido ejemplo y le digo que me seleccione a un 30% de los registros de mi base. Le doy continuar, aceptar. Aquí me marca la información del filtro. Le pedí un 30% de los casos y dentro de mi base aparece codificado o seleccionado de manera aleatoria únicamente el 30% del total de mis registros. La última opción es en datos, seleccionar casos, activo todos, aceptar. Me dice que el filtro ha sido apagado. Datos, seleccionar casos basados en un rango de datos. Rango. A lo mejor tengo capturados 6 grupos de primaria dentro de mi base de datos, pero el grupo que me interesa es el grupo de segundo año, donde los registros son del registro, no sé, 25 al 50. Le doy continuar, le doy aceptar. En mi base bloquea todo, únicamente quedan libres los registros del 25 al 50, suponiendo que estos fueran los casos con los que me interesa trabajar. Aquí, haciendo un breve repaso, vimos cómo insertar variables y cómo utilizar las dos opciones que me permiten seleccionar o filtrar datos, dividir archivos, seleccionar casos dentro del menú datos. Y también vimos cómo podemos ordenar los casos a partir de una de las variables. En el siguiente video vamos a incorporar los datos de cómo transformar o cómo recodificar variables.